¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a abordar la válvula tricúspide y el desarrollo del tema está constituido por anatomía y fisiología de la válvula tricúspide, etiología de la insuficiencia tricuspidia, incluyendo la insuficiencia tricuspidia atrial y ventricular funcional recientemente descritas, los diferentes tipos morfológicos de la insuficiencia tricuspidia, las características ecocardiográficas de esos tipos morfológicos de la insuficiencia tricuspidia, el estado del arte de la imagen ecocardiográfica que incluye la ecocardiografía bidimensional y tridimensional y algunos casos de insuficiencia tricuspidia. Entonces aquí quiero mostrarles que el complejo de la válvula tricúspide normal está constituido por las tres valvas, que son la valva anterior, la valva posterior y la valva septal, el anillo fibroso, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, el músculo papilar anterior, posterior, medial o septal, y el miocardio de la aurícula derecha y el miocardio del ventrículo derecho. Es un artículo muy interesante, publicado en JACC en 2019, que aborda la anatomía y la fisiología de la válvula tricúspide. Aquí les muestro los diferentes especímenes, esto es como si fuera de 5 cámaras. Lo importante de esto es destacar que la válvula tricúspide es más anterior y apical que la válvula mitral. Aquí tenemos la relación de la válvula tricúspide con el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar en un eje a nivel de ambos ventrículos basal, porque se observan la válvula mitral y la válvula tricúspide, y lo importante de esto es que no hay continuidad fibrosa entre la válvula tricúspide y la válvula pulmonar, como ocurre entre la válvula aórtica y la válvula mitral, que existe continuidad mitroaórtica fibrosa con la valva anterior de la válvula mitral. Aquí les muestro una vista auricular de la válvula tricúspide con tres valvas, la valva anterior, la valva posterior y la valva septal. Y vean ustedes, es la vena cava superior y la vena cava inferior. Aquí observamos la válvula mitral con la valva anterior y posterior muy clara, y vamos a pasar a que el orificio de la válvula tricúspide es el más largo, tiene 9 centímetros cuadrados, con un gradiente medio menor a 2 milímetros de mercurio. Usualmente hay 3 valvas, pero es variable, pueden haber hasta 6, con hendiduras profundas y pliegues. Las valvas son delgadas, muy delgadas, translúcidas. La valva anterior es típicamente la más larga, con mayor movimiento, y la valva septal puede ser radialmente corta y es la que tiene menos movimiento. Aquí tenemos las piezas anatómicas, una vista interna de la válvula del corazón derecho. Vemos la aurícula derecha, la válvula tricúspide con 3 valvas, la valva anterior, la valva septal y la valva posterior. Este es el ventrículo derecho. Y en esta imagen vemos una válvula tricúspide, bueno, válvula cuadricúspide sería con 4 valvas. Tenemos la valva septal, la valva posterior, la valva anterior y esta cuarta valva. Vemos que el músculo papilar anterior es el más largo y da soporte a las cuerdas tendinosas de las valvas anterior y posterior. Las cuerdas tendinosas de la valva septal se insertan directamente en el septum interventricular o mediante múltiples músculos papilares pequeños, y hay un promedio de 25 cuerdas tendinosas con varias configuraciones compuestas de bandas de colágena que son menos distensibles que las cuerdas tendinosas de la válvula mitral. Aquí observamos la distribución de los músculos papilares. Vemos que el músculo papilar anterior es prominente y da soporte a la valva, a las cuerdas tendinosas de la valva anterior y posterior,
y se puede continuar con la banda moderadora señalada con la flecha roja. El músculo papilar posterior generalmente es bífido, pero en este caso es trífido y da soporte a las cuerdas tendinosas de la valva posterior y la valva septal. Y este es el músculo papilar septal, el cual aquí se muestra con mayor precisión. Tenemos la valva septal con cuerdas tendinosas que se insertan en el músculo septal, el músculo papilar, o directamente en el septum interventricular. El anillo tricuspidio tiene forma en D y es aplanado a lo largo del septum interventricular. Es dinámico, más largo en la telesístole, en la diástole temprana y en la sístole auricular. Tiene un perímetro promedio de 12 más menos 1 centímetro y un área promedio de 11 más menos 2 centímetros cuadrados. Es heterogéneo en músculo y tejido graso con un soporte fibroso discontinuo. Aquí tenemos el anillo tricuspidio. Vean ustedes que la base está dada, la parte aplanada por la valva septal de la válvula tricuspide y la parte o región curva por la valva anterior y la valva posterior. Aquí tenemos diferentes músculos papilares intercruzados que se insertan directamente a la valva septal, a la valva anterior de la válvula tricúspide, y aquí como hay una transición de la aurícula derecha muy suave hacia el ventrículo derecho. No es un tejido fibroso. Y bueno, pues dentro de las estructuras adyacentes de la válvula tricúspide tenemos la aurícula derecha, que es delgada, que puede estar marcadamente dilatada en enfermedades avanzadas. Vemos que la vena cava superior tiene una longitud de 7 centímetros con un máximo diámetro de 2 centímetros. Es irregular en su morfología. La vena cava inferior es la vena más larga del organismo, con una longitud menor de 21 milímetros. El seno coronario entra hacia la aurícula derecha en la comisura que se encuentra entre la valva septal y la valva posterior de la válvula tricúspide. No hay continuidad entre el flujo de entrada ni el flujo de salida. La arteria coronaria derecha está dentro del sulco auriculoventricular, y aquí tenemos que el nodo auriculoventricular y el haz de His cruzan la unión de la valva septal 3 a 5 centímetros posterior a la comisura anteroseptal, y el seno de Valsalva no coronariano bordea el anillo anterosuperior. En este caso vemos el triángulo de Koch y el septum membranoso. Quiero mostrarles que este es el tendón de Tobaro, que es la base del triángulo. Está por encima de la válvula de Eustaquio. El otro lado está formado por la valva septal de la válvula tricúspide y por el seno coronario. Aquí tenemos una vista ventricular de la válvula tricúspide señalada con la flecha y una vista auricular donde con la flecha roja señalamos el septum membranoso muy translúcido que se encuentra entre la valva septal y la valva anterior de la válvula tricúspide. Dentro de los mecanismos de insuficiencia tricuspidia tenemos la insuficiencia tricuspidia primaria u orgánica, que se presenta cuando hay anormalidades intrínsecas del aparato valvular tricuspidio y representa el 15 al 30% de los casos. La insuficiencia tricuspidia secundaria o funcional se presenta cuando hay dilatación anular o del anillo del tricuspidio, dilatación del ventrículo derecho y desplazamiento de los músculos papilares en presencia de dilatación de la cavidad ventricular derecha, y representa el 70 al 85% de los casos de insuficiencia tricuspidia. O sea, predomina.
Dentro de las principales etiologías de la insuficiencia tricuspidia primaria tenemos las enfermedades congénitas, como la anomalía de Epstein, la displasia de la válvula tricúspide, la hipoplasia y la hendidura tricuspidia, el doble orificio tricuspidio, las cuerdas tendinosas aberrantes con tethering de las valvas tricuspidias, la dilatación de la aurícula derecha aislada congénita con remodelado auricular, con remodelado del anillo tricuspidio, las enfermedades adquiridas como la endocarditis bacteriana, la cardiopatía reumática con enfermedad de la válvula del lado izquierdo, o sea, la válvula mitral o aórtica, carcinoide, la secreción de drogas activas de serotonina, el prolapso de la válvula tricúspide o el flail, la radiación, los dispositivos cardíacos como el marcapaso y el desfibrilador implantable, así como en presencia de múltiples biopsias endocárdicas del ventrículo, endomiocárdicas del ventrículo derecho después del trasplante y trauma de la pared torácica. Las principales etiologías de la insuficiencia tricuspidia, esta se refiere a la insuficiencia tricuspidia secundaria, se presentan cuando hay dilatación del anillo tricuspidio del ventrículo derecho, cuando hay enfermedad valvular del lado izquierdo o enfermedad miocárdica, en presencia de hipertensión pulmonar que no está relacionada con patología del lado izquierdo del corazón, en la estimulación crónica del ventrículo derecho, cuando hay disincronía ventricular y en presencia de fibrilación auricular con importante dilatación de la aurícula derecha y remodelado del anillo tricuspidio. Este es un artículo muy interesante de la insuficiencia tricuspidia funcional, que es una entidad nueva y poco conocida en la actualidad, pero aquí les muestro esta gráfica para hacer la identificación o la diferenciación entre la insuficiencia tricuspidia auricular funcional y la insuficiencia tricuspidia ventricular funcional. En relación a la insuficiencia tricuspidia OIT auricular funcional, vemos que pertenece a la clasificación o corresponde a la clasificación de Carpentier tipo 1. El movimiento de las valvas es normal. No, el tethering de las valvas está ausente o es ligero. Hay severa dilatación del anillo tricuspidio. El diámetro del ventrículo derecho es normal o hay ligera dilatación. La función ventricular está conservada. El ventrículo derecho, la aurícula derecha está severamente dilatada y la función de la aurícula está severamente reducida. En comparación con la IT ventricular tricuspidia, la que corresponde a un tipo 3B de la clasificación de Carpentier, el movimiento de las valvas es restrictivo y hay tethering, severo tethering de las valvas. El anillo es normal, el anillo tricuspidio, o hay ligera dilatación. El ventrículo derecho está severamente dilatado, con función ventricular derecha reducida. El diámetro del anillo de la aurícula está normal o hay una ligera dilatación y la función auricular está moderadamente reducida. Esta es una gráfica que muestra la aurícula derecha normal con una adecuada coaptación de las valvas, con cuerdas tendinosas normales, con la pared del ventrículo derecho. Vean ustedes cómo se modifica en presencia de hipertensión pulmonar. Vemos dilatación de la aurícula derecha con remodelación del anillo tricuspidio, con inadecuada coaptación de las valvas, con tironeamiento de las cuerdas tendinosas y con insuficiencia tricuspidia por lo menos moderada. En presencia de fibrilación auricular tenemos importante dilatación de la aurícula derecha con remodelado del anillo tricuspidio
insuficiencia tricuspidia importante por falta de coaptación de las valvas, con un tethering de las cuerdas tendinosas muy importante. Y bueno, pues esto es lo que nosotros podemos encontrar en la actualidad en la fibrilación o en la insuficiencia tricuspidia auricular en comparación con la insuficiencia tricuspidia ventricular. Aquí nosotros tenemos una insuficiencia tricuspidia auricular funcional, donde vemos una insuficiencia tricuspidia importante, dilatación de la aurícula derecha. El ventrículo derecho tiene un diámetro normal o está ligeramente dilatado. Es una vista tridimensional de la válvula tricúspide, y aquí tenemos la geometría del anillo tricuspidio con las medidas por eco 4D, que son muy necesarias para determinar si el paciente es un candidato a una colocación de un clip tricuspidio. Aquí la regurgitación tricuspidia funcional ventricular en un paciente con hipertensión pulmonar. Este es un ventrículo derecho enfocado con Doppler color. Vemos una severa insuficiencia tricuspidia, dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, una vista tridimensional de la válvula tricúspide con sus tres valvas, septal, anterior y posterior. Y aquí tenemos la geometría del anillo tricuspidio con las mediciones en forma automática por un software de cuantificación de la válvula tricúspide, y los diferentes tipos morfológicos de insuficiencia tricuspidia, como son la insuficiencia tricuspidia primaria, secundaria y aislada. Y aquí ven ustedes que nosotros tenemos el prolapso de la válvula posterior de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho tiene un diámetro normal, hay leve insuficiencia tricuspidia. En la insuficiencia tricuspidia secundaria hay importante dilatación de las cavidades, bueno, del ventrículo derecho en este caso, con distorsión de los músculos papilares y toniamiento de las cuerdas tendinosas, que impide la adecuada coaptación de las valvas, e insuficiencia tricuspidia moderada. Y aquí en la insuficiencia tricuspidia aislada tenemos que la cavidad ventricular derecha es normal, pero hay dilatación de la aurícula derecha, y eso hace que haya dilatación del anillo y falta de coaptación de las valvas con insuficiencia tricuspidia importante. Aquí este es un estudio ecocardiográfico de una insuficiencia tricuspidia auricular. Vean ustedes que la aurícula está dilatada, el ventrículo tiene diámetro normal, las flechas señalan el cable del marcapaso, y con Doppler color vemos una importante insuficiencia tricuspidia. En estas imágenes observamos que el ventrículo derecho está dilatado, la aurícula derecha tiene un diámetro y volumen normal, las valvas están engrosadas, hay dilatación de cavidades izquierdas, y vean ustedes que no coaptan las valvas adecuadamente. Hay este orificio por falta de coaptación de las valvas, y esto va a generar una insuficiencia tricuspidia importante. Les voy a mostrar las características ecocardiográficas de los diferentes tipos morfológicos de insuficiencia tricuspidia. En insuficiencia tricuspidia primaria hay patología del aparato subvalvular y de las valvas tricuspidias. Y bueno, con el eco 2D podemos valorar la movilidad y la morfología de las valvas, y con eco 3D identificar las valvas y la afección subvalvular. Eh, la insuficiencia tricuspidia aislada tiene dilatación del anillo tricuspidio, y esto se puede demostrar por eco bidimensional, donde se observa un diámetro telesistólico dilatado en el corte apical de 4 cámaras. Con eco 3D vemos una área anular y una área de contracción anular. Y en la insuficiencia tricuspidia secundaria tenemos tethering de las valvas, así como remodelado del ventrículo derecho.
Y en insuficiencia tricuspidea aislada también tenemos remodelación de la aurícula derecha y aquí podemos utilizar la técnica 2D o 3D. Con 2D podemos ver las dimensiones en eje largo y en eje corto, el área de la aurícula derecha y con eco 3D los volúmenes de la aurícula derecha. Aquí quiero explicar qué significa tethering. Tethering es el aumento de la tracción de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares cuando hay dilatación de la cavidad ventricular, como aquí nosotros hemos visto cómo están tironeados los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas, ajá, y este proceso de tracción valvular origina una imagen ecocardiográfica en forma de tienda de campaña o tenting entre las valvas desplazadas y el plano anular tricuspidio. Este es un estado del arte, es una revisión del estado de arte de la imagen ecocardiográfica en la evaluación y tratamiento de la insuficiencia tricuspidia funcional. Vean ustedes, este es el eje largo de las cavidades derechas. Aquí se ve el septum interventricular y también el seno coronario. Y entonces nosotros vemos que en azul tenemos la valva anterior y en amarillo la valva septal de la válvula tricúspide. Cuando nosotros no observamos el septum interventricular, en el eje largo parasternal podemos ver la valva anterior y la valva posterior. Eso es con una angulación más posterior. Aquí tenemos el ecocardiograma transtorácico en tiempo real con la valva anterior y la valva septal que no coaptan adecuadamente y hay una insuficiencia tricuspidia ligera a moderada. Aquí observamos un corte, un eje corto de la válvula tricúspide. Vemos que en este corte, a nivel de los grandes vasos, observamos principalmente la valva anterior de la válvula tricúspide. Aquí en este eje corto, más enfocado al tracto de salida del ventrículo derecho, observamos la valva anterior y la valva posterior, y en este corte que visualiza el tracto de salida del ventrículo derecho, observamos las tres valvas, la valva anterior, la valva septal y la valva posterior de la válvula tricúspide. Aquí está ejemplificado en una imagen ecocardiográfica de un paciente. Esta es la valva anterior, la válvula aórtica con sus tres valvas, el ventrículo derecho, la válvula pulmonar y el tronco de la arteria pulmonar. Aquí nosotros tenemos la valva anterior y la valva posterior. Este es un eje más enfocado al tracto de salida del ventrículo derecho, como les mostré previamente, y con Doppler color observamos una insuficiencia tricuspidia por lo menos moderada. Aquí en el corte apical de 4 cámaras, este es un corte normal, donde vemos la valva septal y la valva anterior. Igualmente aquí con enfoque hacia cavidades derechas. Y aquí observamos cuando visualizamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo a la valva septal en amarillo y la valva anterior en azul. Cuando visualizamos el seno coronario, tenemos que esta es la valva septal en amarillo y esta es la valva posterior. Esto hay que recordarlo para poder identificar las valvas. Aquí tenemos un estudio bidimensional con Doppler color, donde observamos una insuficiencia tricuspidia moderada. Este es un eje largo de las cavidades derechas. Y aquí tenemos la vena contracta de la insuficiencia tricuspidia, que en este caso seguro mide más o menos 9 milímetros. Quiere decir que hay una insuficiencia tricuspidia importante. Y aquí tenemos el corte apical de 4 cámaras donde podemos valorar el anillo tricuspidio, el diámetro
basal y el diámetro medio y el diámetro longitudinal del ventrículo derecho, así como el tenting, la altura del tenting y el área del tenting. Vemos en el corte apical de 4 cámaras enfocado a cavidades derechas, la pared libre del ventrículo derecho, el septum interventricular, la válvula tricúspide, este es el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y con strain o deformación estamos valorando la disfunción o la función sistólica subclínica. Aquí tenemos que el strain de la pared libre es normal, pero el strain global es anormal. A nosotros nos interesa el strain de la pared libre porque tiene valor pronóstico. Esto se ha demostrado en diferentes patologías, especialmente en hipertensión pulmonar. El eco tridimensional nos ha venido a rebasar diferentes limitaciones de la técnica bidimensional. Aquí tenemos el eje copo a nivel de ambos ventrículos y visualizamos la valva anterior, la valva septal y la valva posterior de la tricúspide, esto con eco bidimensional en el 5 al 10% de los casos. Aquí observamos en el 80-85% de los casos con eco tridimensional transtorácico las 3 valvas. Aquí tenemos la valva septal, ese es el septum interventricular, la valva anterior, la valva posterior y el tracto de salida del ventrículo derecho. Este es un estudio transesofágico tridimensional de la válvula tricúspide donde se observa con precisión, se observan las válvulas engrosadas que no coaptan adecuadamente el tracto de salida del ventrículo derecho y esto ocurre en el 65 al 70% de los casos. Este es otro ejemplo de un caso que hemos realizado en el Hospital ABC. Vemos cómo tenemos la valva septal, la valva anterior y la valva posterior. Se observa con mucha precisión y las imágenes bidimensionales de 4 cámaras y 2 cámaras. Aquí tenemos el volumen de la válvula tricúspide por eco transtorácico tridimensional. Esta es una vista ventricular, la valva septal, la valva anterior y la valva posterior, el tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí observamos las valvas mitrales y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En esta imagen tenemos una vista atrial de la válvula tricúspide con sus 3 valvas, la valva anterior, la valva posterior y la valva septal, la válvula mitral y tenemos la orejuela izquierda. Este es el ecocardiograma tridimensional Doppler color, donde observamos, donde podemos medir la vena contracta, podemos medir el radio de isovelocidad y obtener con precisión la severidad de la insuficiencia tricuspidia. Este es el anillo tricuspidio en una pieza anatómica. Ven ustedes qué interesante. Tenemos la aorta con el nacimiento de la rama de la arteria coronaria derecha y la coronaria izquierda. Aquí está el anillo tricuspidio con las valvas tricuspidias anterior, septal y posterior, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Y aquí observamos un esquema, diríamos, de las 4 válvulas cardíacas, que son las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, y las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Les voy a presentar algunos casos de insuficiencia tricuspidia. Esta es una cardiopatía congénita que se llama anomalía de Epstein. Aquí tenemos este esquema que nos muestra las cavidades izquierdas y las cavidades derechas con una aurícula derecha dilatada con una porción atralizada del ventrículo derecho. Vean ustedes como la válvula septal de la válvula tricúspide está adosada muy apical y la valva anterior tiene un movimiento restrictivo. El ventrículo derecho funcional es pequeño y está hipertrabeculado, que corresponde con la pieza anatómica que vemos aquí en esta parte. Y aquí nosotros, bueno, yo les muestro
un estudio ecocardiográfico de un niño donde vemos que la anomalía de Epstein es de grado severo, ya que existe eh, bastante alteración en la geometría de las cavidades izquierdas. Vean ustedes cómo el adosamiento de la válvula septal no es continuo, pero aquí tiene cuerdas tendinosas y están adosadas, aquí también. Entonces, tenemos un ventrículo derecho funcional muy pequeño, una porción atralizada grande. Esta es la aurícula derecha y vemos una pérdida de continuidad en el septum interauricular con cortocircuito de derecha a izquierda e insuficiencia tricuspidia importante. Tenemos 2 jets de insuficiencia tricuspidia. Y aquí vemos una cardiopatía congénita que se llama transposición corregida de grandes arterias, pero estoy mostrándoles nada más la discordancia auriculoventricular. Esta es la aurícula derecha, o la aurícula izquierda con el ventrículo derecho, la banda moderadora, insuficiencia tricuspidia importante, y aquí tenemos la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo con una insuficiencia tricuspidia de ligera moderada, repercusión hemodinámica, ¿ya? Y este es otro ejemplo de un síndrome carcinoide que provoca engrosamiento de las valvas, acortamiento, esas no coaptan adecuadamente, hay importante dilatación de cavidades derechas. Con Doppler color vemos que el flujo es laminar, el flujo es masivo, bueno, las cavidades derechas están prácticamente muy alteradas en su geometría porque el septum interventricular e interauricular están desplazados hacia la izquierda. Este es otro caso muy interesante de un paciente adulto de 45 años de edad, prácticamente sin sintomatología, a quien se le realizó un ecocardiograma transtorácico y demostró en el plano apical de 4 cámaras insuficiencia mitral leve. Y vean ustedes cómo hay ruptura de la cuerda tendinosa de la valva anterior de la válvula mitral. Esas valvas no coaptan adecuadamente y tenemos una insuficiencia tricuspidia masiva. Ese es otro caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vemos que hay importante dilatación de las cavidades derechas. Esta es la banda moderadora con Doppler color, insuficiencia tricuspidia severa. Y aquí tenemos la vena contracta de 10.5 milímetros. Ese es el eco tridimensional, donde vemos que la valva septal está engrosada y retraída, la valva anterior y la valva posterior. Con Doppler color tridimensional vemos el importante flujo de insuficiencia tricuspidia. Este es un ecocardiograma transesofágico a 60 grados. Con Doppler color vemos insuficiencia tricuspidia de moderada importante. Aquí observamos el ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, el septum interauricular, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Estos son los procedimientos que en la actualidad se están realizando en la válvula tricúspide, una colocación de un clip tricuspidio. De ahí la importancia de hacer una valoración precisa de la válvula tricúspide como un complejo, quiere decir valorar las valvas, valorar el aparato subvalvular que se compone de cuerdas tendinosas, músculos papilares y pared del ventrículo derecho. Aquí ya se ha colocado el clip tricuspidio, o no es microclip, pero es un clip tricuspidio, y aquí vemos cómo con hipo tridimensional tenemos las 3 valvas de la válvula tricúspide. Con el asterisco se señala la falta de coaptación de las valvas. Igualmente aquí en el plano apical de 4 cámaras enfocado a cavidades derechas con Doppler color insuficiencia tricuspidia torrencial. Aquí ya se colocó el clip tricuspidio con el eco transesofágico, está haciendo una guía
vemos, se coloca el clip de cuspidio y aquí ya tenemos esta imagen comparativa donde no observamos la falta de cooperación de las valvas. Aquí ya tenemos la colocación del clip de cuspidio y la insuficiencia de cuspidio se ha reducido en porcentaje, pero no tanto. Pues muchas gracias por su atención y empezamos con las preguntas. Realmente la válvula tricúspide ha sido considerada como una válvula olvidada, pero en la actualidad, con los avances en la tecnología y en la hemodinamia, en la actualidad se puede colocar un clip o una prótesis percutánea a nivel de la válvula tricúspide. Quedo a sus órdenes.